Que el Señor les bendiga grandemente. Continuamos con el estudio Conociendo a Jesús. Vamos a ver una sanidad más de parte del Señor Jesús, una sanidad que la experimentó una mujer que tocó el manto del Señor. Los textos que vamos a estar utilizando están en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 24 hasta el 34. También lo podemos encontrar en Mateo 9, del 20 al 22, y en Lucas 8, del 43 al 48. La Biblia que voy a usar en este día es la Biblia de Jerusalén. La narración de Marcos, vamos a centrar con el Evangelio de Marcos, sobre este milagro comienza con Jairo, un principal de la sinagoga, que se acerca a Jesús porque tenía una hija que estaba muy enferma, a punto de morir, y le pide al Señor que la acompañe a su casa para que la sane. Entonces entra en escena una mujer debilitada, empobrecida y muy enferma. Veamos lo sucedido. Marcos 5, desde el 24. Y se fue con él, Jesús se fue con Jairo, y se fue con él, y le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había sufrido mucho por muchos médicos, y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, ante bien yendo a peor, había oído lo que decía de Jesús. Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Esta es una historia que no deja de conmoverme cada vez que la leo. Analicemos poco a poco lo narrado. Mientras Jesús caminaba con Jairo, el principal de la sinagoga, habrán estado conversando sobre la situación de la niña enferma. Aparece en escena una mujer que había padecido mucho por su enfermedad y por los médicos. Preste la debida atención a esta parte y la forma como describe Marcos la situación de la enfermedad de la mujer. 12 años sufriendo de flujo de sangre. ¿Qué clase de enfermedad es esta? ¿La menorragia? ¿La enfermedad de von Willebrand? ¿Es una enfermedad incurable? ¿O tenía acaso cáncer de útero? ¿Qué enfermedad habrá sido? Lo cierto es que Marcos describe que eran 12 años de sufrimientos por la enfermedad, debilitando físicamente a la mujer, limitándola en sus tareas cotidianas, incomodándola por la situación que sufría. Sin embargo, el evangelista también menciona que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Así está narrado en el versículo 26. Es decir, que además de la enfermedad, también los médicos la sangraron hasta dejarla sin ninguna posesión a la mujer. Había gastado todos sus bienes, casa, terreno, alhajas y todo cuanto tenía.
Esta pobre mujer se había encontrado con médicos que le prometieron curar su mal, le exigieron mucho dinero y la dejaron en peor situación de salud y económica. Los famosos mercaderes de la salud, que le prestan una amable atención a su paciente mientras tiene dinero, y como no pueden curarla, le dicen que su mal no tiene cura, cuando eso lo sabían desde antes de atenderla. Entonces, la mujer enferma y ahora empobrecida, oye que Jesús sí que podía sanar toda clase de enfermedad y que no pedía ninguna retribución económica por las curaciones que hacía. Y ella cumplía con estos dos requisitos. Estaba muy enferma y no tenía con qué pagar su curación. Pero, siempre hay un pero, la mujer contaba con algo que no se consigue con dinero, ni lo limita la debilidad ni la enfermedad. Ella tenía el recurso de la fe. Desgraciadamente había depositado su confianza con las personas inapropiadas, pero ahora está mirando al enviado de Dios. Ella supo, debido a la fe que tenía, que solo necesitaba tocar una parte de la ropa de Jesús para ser sanada. Esto es algo que no se puede entender hasta que usted lo experimente. La fe no es una declaración o afirmación con nuestras palabras. La fe no es un concepto que alguien memoriza, ni que lo dice con firmeza o que lo dice gritando. Es el mover de Dios mismo en su vida que lo lleva a actuar de una forma incomprensible, sin la lógica ni la comprensión humana. Cuando usted se deja llevar por Dios, llega a tener una fuerte convicción que conseguirá lo que desea. Y muchas veces se llega a esa situación cuando se está desesperado, cuando ha gastado todos los recursos posibles, cuando nadie le ha podido devolver la salud. Era lo que estaba viviendo la mujer de esta historia. En su desesperación brotó la fe y la orientó correctamente. Su curación fue inmediata después que tocó la ropa del Señor. El haber tocado la ropa de Jesús con fe hizo que se desprendiera una fuerza, un poder que causó su inmediata sanidad. Aquí es necesario aclarar algo. El Evangelio de Lucas, el texto paralelo, explica que el poder no estaba en la ropa de Jesús o en alguna otra cosa. Les voy a leer Lucas 8:46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. El poder salió en Jesús, si usted se fija bien, y no de su ropa. ¿Me escuchó? El Señor Jesús afirmó que el poder salió de Él. No existe poder en las cosas. Las cosas se deterioran y se dañan. Son creaciones humanas que no tienen ningún poder para sanar de forma milagrosa a nadie. En Jesús está la vida y en Jesús está el poder para sanar. La fe de la mujer no estaba en la ropa de Jesús. Ella sabía que quien sanaba era Jesús y no otra cosa. Su acción fue porque quiso pasar desapercibida por la situación que estaba viviendo. Manchada en su flujo de sangre, descuidada en su presencia por la carencia de recursos, ¿cómo iba a acercarse de frente a Jesús como le había hecho Jairo, el principal de la sinagoga? Por eso tocó la parte posterior de la ropa de Jesús. Se acercó por detrás, dice el texto, el versículo 27. Después de esto, Jesús hizo lo que siempre hace. Busca a la persona que ha recibido la bendición de Dios para decirle algo. Es importante repetir las palabras llenas de amor y compasión de Jesús para con esta mujer que había sufrido mucho por la enfermedad y por quienes debieron curarla, pero no lo hicieron.
En el versículo 34 dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Como que Jesús le está diciendo, hija, no eres una extraña, eres mi hija. Por fin has usado lo que te he dado, la fe, y por fin has puesto tu confianza en mí y no en los hombres ni en el dinero. Y por eso quedas curada de tu enfermedad. Si tan solo aprendiéramos poner nuestra primera mirada en Jesús cuando se presentan las enfermedades, otras serían las experiencias que tendríamos. Muchos médicos de ahora proceden de la misma manera que en esta historia. Son mercaderes de la salud y también buscan sangrar a sus pacientes. No todos son así, pero hay muchos médicos que solo piensan en el dinero. No lo sana, solo alivia el malestar para tenerlo esclavizado como paciente. Pero déjeme decirle que Jesús tiene poder para sanar. Ya no camina por las calles para que le pueda tocar su ropa. Ahora Él está en el cielo con el Padre. Pero podemos tocarlo en fe, como hizo esta mujer cuando levantamos la mirada al cielo y le pedimos de su ayuda. Ruego a Dios y ruego al Señor Jesús que nos dé fe para cuando tengamos algún malestar, alguna enfermedad o algún problema de cualquier tipo, en primer lugar, pongamos nuestra mirada en Él. Él nos ayudará, Él nos sanará. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.